José Luis Cabuli es una autoridad mundial en el campo de la terapia regresiva. Maestro de maestros, formador de formadores, es referencia en el ámbito de la exploración de vidas pasadas. Información sobre nosotros mismos a la que hoy en día tantos volvemos nuestra mirada. Todavía la sociedad no admite ni acepta mayoritariamente la idea de que nuestras almas reencarnan sucesivamente a lo largo de nuestra existencia. La falta de evidencias o de transparencias acerca de ello hace que mucha gente dude de este extremo, pero a la vez, cada día son más las personas que encuentran explicación a las cosas que les ocurren en esta vida, investigando en otras. ¿Será cierto? ¿La explicación de algo que me sucede hoy podría estar en una vida pasada? Para muchos, no hay duda. Por eso, tratando de desatar el nudo que nos aprieta, algunos nos sumergimos en una terapia regresiva como quien se sumerge en el océano tratando de encontrar tesoros escondidos. Hoy conversamos con José Luis Cabuli. Hola, somos Luz Televisión, se desplaza en esta ocasión al centro ADMA, aquí a Cártama. Estamos situados a unos 2 kilómetros por encima del pueblo, 1 kilómetro por encima de la ermita de la Virgen de los Remedios. Y bueno, tengo el gusto de presentarme ante vosotros porque seguramente muchos de vosotros no me conocéis. Mi nombre es Carlos González Delgado y bueno, pues soy psicólogo, me dedico a la terapia regresiva desde hace 7 años. Y hoy para mí es un día muy especial porque nadie me podía decir hace 7 años precisamente cuando yo me encontraba en Cataluña formándome con una persona que considero probablemente uno de los punteros, una de las personas más prestigiosas a nivel internacional en este maravilloso trabajo que es la terapia regresiva, terapia de vidas pasadas. Y bueno, pues nadie me iba a decir a mí que hoy estaríamos aquí en Cártama, en mi centro, entrevistando a mi profesor. Tengo el gusto de presentaros a doctor José Luis Cabuli y bueno, pues también deciros que no hemos preparado nada. Esto es un diálogo entre, para mí, seguirá siendo mi profesor siempre, entre un profesor y su alumno. José Luis, bienvenido a Cártama, bienvenido a casa. Bueno, en primer lugar, gracias a ti, Carlos, por este honor de compartir tu casa, de estar aquí en Cártama y a la recíproca. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a estar aquí, no? Nunca se me había cruzado por la cabeza. Así que como decimos nosotros, que tú ya lo has aprendido, bueno, esos 7 años fueron ayer, ¿no? Fue ayer que estábamos en el curso, ¿no? Eso, para el alma no hay tiempo, ¿no, José Luis? Eso lo aprendí muy bien de ti, ¿no? En las clases. José Luis, ¿qué ha cambiado en mi profesor? ¿Qué ha cambiado en José Luis Cabuli? Para mí, de verdad, toda una entidad, ¿no? Porque cuando yo hice cuando me hicieron mis primeras 3 regresiones en Algeciras, el compañero Antonio Calderón, y me habló de ti, yo cuando leí algunos de tus libros no me imaginaba que iba a estar en tus clases, no me imaginaba que iba a aprender contigo, ¿no? De lo cual me alegro, como acabo de decir, enormemente, ¿no? ¿Qué hay de aquel José Luis Cabuli que yo conocí, al José Luis Cabuli de ahora, 7 años después? Lo primero que pasó es que el cuerpo está más viejo, ¿no? Aunque para el alma no existe el tiempo, pero el cuerpo tiene experimenta el pasaje del tiempo, ¿no? Así que yo creo que eso es lo obvio, lo evidente, ¿no? Luego creo que pasaron muchas cosas a nivel familiar, personal, ¿no? He sido papá 2 veces más, ¡Qué alegría! ¿no es cierto? Con lo cual es una nueva experiencia, ¿no? Porque tú sabes, yo tengo mi hijo mayor, tiene 34 años y la más pequeña tiene 2 años y medio, así que es otra experiencia completamente diferente. Yo creo que ahora soy mejor papá que hace 30 años atrás, porque yo también he aprendido, ¿no? Y esta es una experiencia notable, ¿no? Experimentar esta paternidad con una conciencia totalmente diferente que uno cuando es joven no se la imagina, ¿no? Qué bueno, José Luis. Y en otros,
en lo profesional, como terapeuta, ¿no es cierto? Bueno, yo me he enriquecido con tu aprendizaje, ¿no? Y en ti yo puedo resumir a todos los discípulos que han pasado por mis cursos, ¿no? Cada curso era diferente al anterior, cada curso se beneficiaba del anterior. Claro. ¿No? Claro. Y en cada curso yo fui creciendo y aprendiendo. Me acuerdo una canción de un brasilero, ¿no es cierto? Ahora no me acuerdo quién, ¿no? Pero que dice, ¿no? Celebrar la belleza de ser un eterno aprendiz. Qué bonito, qué lindo, ¿no? Siempre estamos aprendiendo. José Luis, he tenido la fortuna, para mí la gran fortuna, de haber leído el último año libros de Netterton, libros de Edith Fiore. Y fíjate, es curioso, porque ahí reconocía en esas lecturas parte de lo que te había visto a ti en la formación, ¿no? O sea, recursos, cosas que yo te había observado a ti, que anotaba. Pues sabes que fui un alumno en ese sentido que lo anotaba todo, ¿no? Cuando había una duda en clase, yo digo, ¿puedo decirlo? Pues mira, ha dicho exactamente esto, ¿no? Yo sé que, porque lo hemos hablado privadamente, ¿no? Tuviste la fortuna de conocer a Netterton personalmente y tuviste la fortuna de conocer a Edith Fiore, ¿no? ¿Podrías contarnos alguna cosita que tú consideras, no sé, interesante, importante, o lo que te aportaron a ti estas personas en tu vida personal y profesional? Sí, como no, fueron dos encuentros realmente notables para mí, ¿no? Cuando yo me encuentro con Edith Fiore, que la conozco en 1988, en un congreso que se hizo en Buenos Aires, un congreso multitudinario de muchas disciplinas. Yo acababa de terminar mi formación con mi maestra, que era brasilera. Mi maestra era la doctora María Julia Prieto Pérez. Entonces yo ya venía trabajando con la terapia, ¿no? Con la técnica. Pero conocer a Edith Fiore, tuve ¿cómo decirlo?, la gracia de que ella me hiciera una regresión a mí. Qué bueno. ¿No? Y aprendí con la regresión que ella me hizo a mí, ¿no? Y ese fue el primer cambio que introduje probablemente en la técnica, ¿no? Es decir, la experiencia con ella, una manera diferente. Bueno, hubo pequeñas cosas que cambié, no voy a insistir en los detalles, ¿no? Y aparte, Edith Fiore, yo no sé, apenas me conocía, porque nos conocimos en el congreso, nos encontramos en la casa de unos amigos, me hace la regresión allí, ¿no? Y lo que percibí de ella, sobre todo, que era una mujer muy amorosa, ¿no? Y además ella me dijo algo increíble en ese momento para mí, me dijo, tú introducirás el cambio en la vida de muchas personas. Qué bueno. ¿No? Y yo digo, bueno, esta mujer habrá sido vidente, no lo sé, ¿no? Porque en ese momento, imagínate, yo recién comenzaba, ¿no? La experiencia con Netterton fue todavía más profunda, ¿no? Porque yo tuve también la suerte de pasar un fin de semana en su casa en California. Una persona muy sencilla, imagínate, un profesor. Morris Netterton fue el hombre que le dio el nombre a la terapia. Él fue el primero que utiliza el término terapia de vidas pasadas. Y su primer libro se llamaba así. Estamos hablando del año 1978, cuando Netterton publica su libro, ¿no? Entonces, y pasar un fin de semana con él, ¿no es cierto?, para mí también era un monstruo, ¿no? Porque aparte él había sido maestro de mi maestra, ¿no? Entonces imagínate la calidad, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, ¿no? Y con Netterton me cambió muchísimas cosas, porque la cosa que me quedó grabada, y esto te lo transmití a ti también en el curso, fue esto, ¿no? Cuando una persona está sentada frente a ti y te está contando su problema, ya está en regresión. De modo tal que no hay que hacer nada para que entre en regresión. No tienes que hacer ninguna cosa especial, ni relajación, ni hipnosis, porque la persona ya está ahí, ¿no? Y la otra cosa que también que aprendí de él, cómo hacía él con su trabajo, era muy fácil, ¿no? Porque él decía, si la persona viene con una emoción, le tienes que poner palabras a la emoción. Qué bueno. Y si la persona viene con palabras, le tienes que poner emoción a las palabras, ¿no?
Y así se resume toda su técnica, ¿no? Y entonces ahí aprendí, con Netherton, aprendí que no había necesidad de hacer nada. Y en el momento que aprendí eso, es como decimos nosotros, me cayó la ficha, ¿no? Entendí cómo era el mecanismo intrínseco de esto, ¿no? Que por supuesto a partir de eso lo fui profundizando más todavía, ¿no? Pero Edith Fiore y Netherton produjeron grandes cambios en la técnica que yo venía estudiando. José Luis, Estados Unidos es un país en muchas cosas muy distinto a España, ¿no? En otras cosas pues similar, ¿no? Pero por ejemplo, a nivel de la convocatoria que nosotros vamos a tener ahora en estos días aquí en Málaga y en Cártama, ¿no? Yo he pedido a diversas instituciones públicas poder tener nuestra conferencia en un amplio salón. En el momento que pasé tu currículum, en el momento que se hablaba de terapia de vidas pasadas, algo ocurre en la mente de personas con responsabilidades. Yo lo comprendo, ¿no? ¿Qué diferencia hay todavía, digamos, educacionalmente en cuanto a concepción, noción de la palabra vidas pasadas? Resistencias hay en todos lados, ¿no? En algunos países más, en otros menos, depende. No te creas que en Estados Unidos también la hay. Lo que pasa es que, bueno, Estados Unidos es un país muy grande y esto se ha desarrollado mucho, ¿no? Yo creo que el país donde menos resistencia hay es en Brasil, hasta donde yo sé. Qué bueno. ¿No? ¿Pero por qué? Porque Brasil, el mundo espiritual, es fácil, es común hablar de vidas pasadas en las telenovelas. Es más todavía, yo asistí a un congreso en San Pablo de terapia de vidas pasadas. ¿Sabe dónde se desarrolló el congreso? En la Asamblea Legislativa de San Pablo. ¡Hala! Y vino un diputado, ¿no es cierto?, a abrir el congreso, ¿no? Eso en Argentina, aquí, es algo impensable, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que está en el ambiente, eso ya es moneda corriente, ¿no? Brasil es un país que es muy espiritual por la influencia que tiene de distintas culturas, una gran influencia de las religiones africanas, ¿no es cierto? Es diferente, muchos medios, muchos sensitivos, es cosa corriente de todos los días. En nuestras sociedades, ¿no es cierto?, en Argentina, aquí, la terapia está muy difundida, todas las medicinas complementarias, ¿no? Lo que sucede es que yo creo que la resistencia parte básicamente del miedo, del miedo al cambio, al cambio de paradigma. Cuando hablamos de terapia de vidas pasadas, yo lo que siento, lo que pienso es que estamos a aceptar, ¿no es cierto?, la existencia de vidas pasadas es como la revolución que produjo Copérnico cuando dijo que la Tierra no era el centro del universo, ¿no? Era un cambio, era una herejía en ese momento. Y sabes que Copérnico sobrevive, ¿no es cierto?, porque él finalmente lo presenta como una teoría, no como una verdad, ¿no? Claro. Él lo presenta como una teoría y con eso zafa, ¿no? Cosa que después a Giordano Bruno, por ejemplo, no se lo perdonaron, ¿no? El tema es que hay miedo, ¿no? Porque aceptar la existencia de las vidas pasadas produce un cambio terrible, ¿no es cierto?, en la concepción del mundo, en la concepción de la vida, en la concepción de los valores, ¿no? Es muy difícil y hay muchas estructuras que se caen. Entonces, es normal que ocurra eso, ¿no? Claro. Y, por supuesto, también el mundo científico, el mundo académico, también, ¿no es cierto?, pone sus reparos, ¿no? Pero desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, lo importante acá es la técnica, ¿no?, el resultado terapéutico. Lo demás, ¿no es cierto?, puede ser anecdótico. Efectivamente. Yo lo que sí viví en carne propia, ¿no? Cuando me hicieron mis primeras 3 regresiones, de mi pecho surgió un dolor tremendo, tremendo. O sea, era inconcebible para mí decir, Dios mío, pero ¿qué hay aquí adentro? O sea, ¿cómo puedo sentir físicamente ese dolor y no sé de dónde viene, ¿no? Porque mi mente no estaba preparada, yo no veía nada, yo tardé mucho en ver, ¿no? Y es curioso porque yo te confieso que cuando hacía mi segundo seminario contigo, 6 meses después del primero, que, bueno, creo recordar que era como una semana, ¿no? Una semana, sí. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago aquí? Todavía no me terminaba de creer lo del primero, te lo digo de verdad.
Cuando terminé el segundo y tocaba el tercero, mi mente todavía me seguía diciendo, pero ¿qué hago yo aquí? Todo esto es una mentira, pero ¿qué haces tú aquí metido? Y sin embargo no podía evitar estar ahí, ¿no? O sea, era algo como una resistencia atroz, atroz. Cuando me vi por primera vez con Xavi, un compañero nuestro que se formó allí, un chico catalán, ¿no? Y fue la primera vez que me vi fuera de mi cuerpo, en forma de estrella, una luz blanca, preciosa. Me quiero recordar que era como unas 5 puntas aproximadamente. Eso es lo que yo percibí. Y sentí que era yo. Y mi cuerpo estaba ahí, dentro de la barriga de mi mamá. Y entonces me dijo el compañero, ¿dónde estás tú? Dice, ahí en la barriga tú. Me digo, no, ahí está el cuerpo. Yo no tenía idea, había leído pocos libros y no quería leer nada, porque no quería que me sugestionase, ¿no? Meses después leo esa misma experiencia en uno de tus libros. Digo, Dios mío, gracias por no haberlo leído antes, porque fue una vivencia personal, ¿no? Y ahí entendí por primera vez que yo no era mi cuerpo. Cuando ya me vi en una vida pasada, por cierto, haciendo tropelías, porque las primeras yo era la víctima, después hice tropelías, no era el verdugo. Entonces ya digo, todo me cuadra, lo que ya iba leyendo en tus libros me cuadraba perfectamente con lo que estaba experimentando, ¿no? Y lo que sí he observado en pacientes míos, como cuando tienen miedo a la muerte, se les quita después de alguna sesión y ya pueden disfrutar de la vida. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido con temas de muerte, con temas de...? Bueno, dos cosas aquí. Una, que esta experiencia que tú viviste cuando te viste fuera del cuerpo y que te viste siendo energía tiene que ver, ¿no es cierto?, con este programa, ¿no? Somos Luz. Es verdad. ¿No? En definitiva, tú experimentaste esta realidad de que efectivamente somos luz, ¿no? Y hay muchos pacientes que me han hablado de esto, que hay momentos, hay experiencias en las cuales están fuera del cuerpo y no tienen forma, y no tienen cuerpo. Y me dicen, es que no tengo cuerpo. Cuando yo les pregunto, bueno, y fíjate cómo es tu cuerpo, es que no tengo cuerpo. Y dice, soy energía pura. Dice, ¿no? Energía pura pensante. Sí. Porque además somos una energía pensante, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, ¿qué pasa? Esto no se puede transmitir, no se puede enseñar, lo tienes que vivir, ¿no? Ahora, lo enganchamos con el punto anterior, la resistencia, ¿no? Todo esto pasa por la experiencia directa. No se trata de demostrar nada, lo tienes que vivir, y una vez que lo has vivido, que lo has experimentado, entiendes que esto es así, ¿no? La experiencia de la muerte es una experiencia fundamental en el trabajo con la terapia de vidas pasadas, ¿no? Trabajar la experiencia de la muerte en vidas pasadas trae como consecuencia resolver muchos traumas y la impronta de traumas que tienen lugar en esa experiencia. Pero una de las consecuencias de trabajar la experiencia de la muerte en vidas pasadas es justamente esto, es perder el miedo a la muerte. Porque cuando tú ves que estás dentro de un cuerpo y que de pronto ese cuerpo se muere y te ves fuera del cuerpo, como lo experimentaste tú, estoy fuera, veo el cuerpo que está ahí abajo, y yo estoy aquí y sigo pensando, ¿no? Entonces vamos a cambiar la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, ¿no? Claro, porque soy un pensamiento, ¿no? Entonces, cuando una persona experimenta esto en forma directa, ¿no?, pierde el miedo a la muerte, porque ahora entiendes cuál es el sentido de todo. Entiendes que, bueno, esto me va a pasar y ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que tengo que hacer. Como me decía una mujer, una paciente que había trabajado mucho conmigo, una de las que más trabajó muchos años, y había experimentado como mínimo unas 60 experiencias de muerte diferentes, ¿no? Entonces imagínate, y un día me dice, el día que yo me muera, yo sé lo que tengo que hacer, porque la muerte es algo que lo tengo muy vivido. Qué bueno. ¿No? Fíjate, ¿no? Y esta es la gran paradoja, ¿no?, que la experiencia de la muerte es una experiencia de vida, es parte de la vida, ¿no? Hay que vivir la muerte, ¿no? Y cuando tú vives eso, cuando tú lo experimentas, desaparece el temor, porque tú ya sabes lo que viene, es una transición, ¿no? No lo puedes transmitir, no se lo puedo contar a nadie, lo tienes que vivir.
Cierto, mis pacientes cuando tienen la fortuna de morirse en consulta, ¿no? que nadie se asuste, que lo aprendiste como lío, y es cierto, este cuerpo de que está en la consulta no se muere, el que se muere fue el otro cuerpo, ¿no? Pero ciertamente experimentamos en el cuerpo de ahora esa muerte, ¿no? La misma sintomatología, los mismos signos, la misma tragedia, porque realmente una regresión puede ser dolorosa y traumática, ¿no? Afortunadamente después pues se queda en nada, ¿no? O sea, se pasa, ¿no? ¿Qué podrías aportarnos tú, José Luis? Porque lo hablábamos antes, ¿no? Yo estoy como muy contento porque voy camino de mi regresión número 600, quizás la alcance dentro de un tiempo, ¿no? Hablamos hace poco, como te comentaba, de la experiencia de Juan José López, que ha sido pues tu profesor colaborador, tu compañero de formación durante 10 años en España, ¿no? Justo el año que yo me formé contigo, él ya dejó de estar contigo, ¿no? Él decía que, bueno, en uno de sus libros que llevaba como 3.000 regresiones, yo te preguntaba esta mañana, oye, José Luis, tú tienes 30 años de experiencia, ¿como cuántas? Me decías como 7.000. O sea, es tremendo. Es poco, ¿eh? Es poco, ¿no? Porque cuando yo la conocí a Edith Fiore, hace muchos años, Edith Fiore llevaba como 10.000 o 12.000 regresiones. Bueno, claro, que ella trabajaba en sesiones más breves, ¿no? Pero bueno, no importa. El número no importa en realidad. Mi pregunta para ti es, después de 7.000 regresiones, que eso es una experiencia, son 30 años de experiencia, ¿no? Y si mal no recuerdo, con Almas Perdidas tenías algunos años más de experiencias tú. Habías vivido cosas anteriores a tu trabajo, ¿no? O sea, más de 30 años de experiencia con Almas Perdidas, 30 años de experiencia con terapia de vidas pasadas. ¿Qué ha pasado en tu vida, José Luis? O sea, el José Luis que se iniciaba, el José Luis profundo, maduro de ahora, ¿no? Aparte de las vivencias cotidianas, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿A qué conclusión, si se puede decir así, llegas tú después de una experiencia de 7.000 regresiones realizadas? No sé qué decirte porque nunca me puse a pensar en eso, ¿no? A ver, primero para desmistificar, ¿no es cierto? Mi vida como ser humano es como la vida de cualquier mortal. Me pasan cosas igual que a todas las personas, ¿no es cierto? Tengo que pagar los impuestos, igual, tengo que pagar la factura a fin de mes, o sea que tengo que trabajar para pagar todas las cosas, ¿no es cierto?, que le sucede a todo el mundo. O sea que mi vida es como la de cualquier otra persona, ¿no? Tengo dolores, me enfermo, tengo mis hijas tienen problemas, eso es igual para todo. Yo creo que lo que ha cambiado básicamente es vivir con conciencia de para qué estamos aquí, ¿no? Entonces, yo sé que estoy aquí con un propósito que he venido a cumplir, ¿no? Y lo estoy haciendo, ¿no? Y eso es lo que produce el gran cambio, ¿no? Porque tú empiezas a poner cada cosa en su lugar, ¿no? Sabes cuáles son las prioridades, sabes que hay cosas por las cuales no merece la pena amargarse, ¿no es cierto?, o entristecerse, no perder el tiempo en cosas fútiles, no perder la energía en cosas vanas, ¿no? Utilizar el tiempo que tenemos porque sabemos que, bueno, este cuerpo ya tiene 7 años más de cuando tú me conociste y obviamente el cuerpo acusa el paso del tiempo, ¿no? Y entonces hoy ya no puedo hacer la cantidad a lo mejor de regresiones que hacía hace 10 años atrás. Por eso he disminuido, ¿no es cierto?, el ritmo, ¿no? Entonces, pero vivir con esta conciencia hace que no pierda el tiempo y que no pierda la energía, que la perdí mucha, ¿no?, antes de saber todo esto, ¿no? Para mí esto se ha convertido en lo cotidiano, es decir, yo vivo con la muerte cotidianamente. Cada vez que acompaño a una persona, ¿no es cierto?, en su experiencia, en una vida pasada, en su experiencia de la muerte, yo también estoy creciendo, ¿no? Es decir, porque entiendo que esto es lo natural, ¿no? Y vivir con conciencia de la muerte implica tener conciencia del espacio de tiempo del cual disponemos de vida útil, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que me ha cambiado a mí, ¿no? Y vivirlo en forma natural, ¿no? Vivo en este plano, vivo
en este mundo físico, pero con conciencia de que no soy un cuerpo con un alma, sino que soy un alma con un cuerpo. Un alma que está utilizando un cuerpo para cumplir un propósito determinado. Yo me atrevo a pedirte, bueno, no sé si llamarle consejo o una sugerencia o algo, ¿no? No sé si llamarlo bien, los peligros o las sugerencias que tú, con una larga trayectoria, ¿no?, me puedes sugerir para que yo, pues mira, pues si no se trata de atajos, ¿no?, se trata de evitar cosas que en tu experiencia pues pudiera pasarle a una persona que está en mi situación, ¿no? No sé cómo. Yo creo que, no sé, muchas cosas que podría decir, pero se me vienen dos palabras a la mente, ¿no? Hay que tener cuidado con la vanidad y el ego, ¿no? Atahualpa Yupanqui, no sé si habrás escuchado hablar, un gran poeta argentino, decía, en una de sus versos, decía: la vanidad es yuyo malo, es hierba mala que crece en toda huerta. Es preciso estar alerta manejando el azadón, pero no falta el varón que la riega hasta en su puerta, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que tener presente, ¿no? No creernos más de lo que somos, ¿no? Y no creernos que hacemos todo el trabajo, porque en realidad tenemos asistencia permanente. Y en particular cuando tú hablas de almas perdidas, ¿no? El trabajo con almas perdidas es un trabajo en equipo. El terapeuta trabaja aquí, ¿no es cierto?, ayudando al alma perdida a ver la luz, ¿no es cierto?, pero del otro lado hay otros seres que son las que la vienen a buscar, ¿no?, una vez que abre los ojos a la luz. Y el otro tema es el ego también, ¿no?, que tiene que ver con la vanidad. Yo una cosa que aprendí es que cuanto más nos vaciamos de ego, más nos llenamos con propósito, ¿no? Y creo que esto hay que tenerlo siempre alerta. Después el resto son cuestiones de técnica, cuestiones de experiencia. Cuanto más experiencia tienes, más cosas vas a resolver, y cuanto más, a medida que vas ganando experiencia, más cosas difíciles te vas a encontrar, porque te van a ir a buscar a ti. Claro, ¿no? claro. Hay una energía que de alguna manera mueve esto, ¿no? A veces te llegan una seguidilla de pacientes con una condición particular y eso te lleva a aprender algo más, ¿no? Y yo me pregunto, uno se pregunta, ¿y quién los manda, no? Hay una energía que mueve todo esto. De modo que todas esas cosas, la experiencia viene con el tiempo. Pero lo que uno tiene que cuidar es eso, ¿no? Es no inflarse el ego, no creerse que somos más de lo que somos, ¿no? Tampoco querernos menos, ¿no? Sí, sí. Porque yo lo aprendí de ti, pero es una pregunta que quiero hacerte para nuestros espectadores, ¿no? ¿Quién dirige una sesión regresiva? ¿El terapeuta o...? ¿Quién la dirige, José Luis? La dirige el terapeuta, porque el terapeuta es quien guía al paciente hacia el trabajo que tiene que realizar, ¿no? Pero la dirige hasta ahí, ¿no es cierto? Es el alma del paciente finalmente la que hace el trabajo, ¿no? Pero necesita del acompañamiento del terapeuta. José Luis, hay, bueno, afortunadamente creo, ¿no?, que hay un auge, pienso yo, por lo menos yo lo veo aquí en España, ¿no?, de un montón de, bueno, de técnicas, de sistemas, concepciones de salud diferentes, ¿no? Parece que el ser humano está buscando también encontrar un alivio, encontrar un sentido también al existir, ¿no? Y parece ser que bueno, que los viejos sistemas, como cualquier sistema, evidentemente pues nacen, se desarrollan, tienen que transformarse, morirse y ser sustituidos por otros, ¿no? La terapia regresiva viene a contribuir, ¿no? Junto a otras terapias, junto a otras técnicas, tanto, digamos, ortodoxas o, bueno, pues científicas ya establecidas. ¿Cuál sería el papel que le corresponde, en tu opinión, a la terapia de vidas pasadas, terapia regresiva en este momento en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que pienso lo siguiente, ¿no? Bueno, como dijiste, hay muchas técnicas actualmente y benditas sean, ¿no? Porque cada persona va a encontrar la terapia particular que le ayude
a esa persona, ¿no? Yo creo que en lo que se refiere a la terapia de vidas pasadas, creo que estamos ayudando a sanar el mundo, ¿no? Vivimos un momento de mucho dolor. Yo creo que me parece que es terrible todo lo que estamos viviendo a nivel humano, ¿no? Lo que está viviendo el planeta. Y con la terapia de vidas pasadas, así como por una parte se pierde el miedo y se desmistifica la muerte, también lo que hacemos es cambiar la conciencia. Cuando una persona toma conciencia de que hoy, o mañana, mejor dicho, mañana puede pertenecer al grupo que hoy está persiguiendo, deja de perseguir, ¿no? Cuando en una vida pasada tú te encuentras que has sido un esclavo de raza negra y has experimentado en carne propia el dolor, empiezas a mirar de otra manera a tus hermanos, ¿no es cierto?, de color. Cuando en una vida pasada fuiste perseguido por una ideología particular y experimentaste la persecución, el sacrificio, ¿no es cierto?, la muerte, la tragedia por tus creencias, dejas de perseguir a la persona que tiene una creencia distinta a la tuya, porque mañana puedes pertenecer a ese grupo en otra vida, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros estamos ayudando. Cada vez que sanas a una persona, que ayudas a una persona a sanar su alma, estamos sanando el mundo también. Que te quería preguntar también un poquito por eso, ¿no? ¿Se puede producir una especie de shock ontológico importante, incluso grave, en la persona que se somete a algunas regresiones? Sí. ¿Puedes comentarnos algo de eso? Algunas experiencias pueden producir eso, ¿no? Eso es lo que Freud llamaba el impacto narcisístico, ¿no? Nos creemos que somos algo, ¿no es cierto? Nos creemos que somos buenos, que somos santos, y de pronto te das cuenta, como te ha pasado a ti, que en una vida pasada le has cortado la cabeza a alguien, ¿no es cierto?, o le has clavado la lanza a alguno, o has violado a algún niño, ¿no? Entonces eso produce un shock tremendo. Digo, ¿cómo? Yo he podido hacer eso, ¿no? Pero soy yo el que lo hizo, ¿no? Entonces eso te cambia todo, ¿no? Y obviamente se caen las estructuras. Y eso es lo que pasa cuando volvemos a lo que hablábamos hace un rato de la resistencia, ¿no? Es que esto te mueve todas las estructuras, ¿no? Porque las cosas no son como me contaron que eran. Las cosas no son como me enseñaron que eran, ¿no? Somos otra cosa. José Luis, después de una experiencia, como hemos comentado, de 30 años con esta terapia, esto también un poco para nuestros espectadores, ¿no? En aquellas personas, yo voy observando, y tu experiencia es infinitamente mayor que la mía, ¿no? Yo voy observando que a veces, mientras más nos oponemos a algo en esta vida, cuando hace la persona una terapia, justamente eso que rechaza, eso lo vivió en el otro lado. ¿Es así para ti? Sí, es probable. Por eso viene el rechazo, ¿no? Viene de la experiencia del alma, ¿no es cierto?, que se reconoce en esa acción. O sea, que si yo odio algo, que si yo rechazo algo, es porque eso ya lo conozco. Eso está en mí. Y porque has tenido una mala experiencia con eso. Bueno, queridos espectadores, que sepáis que si sentí alguna resistencia, algún rechazo, cabe una buena posibilidad de que eso lo hayáis vivido vosotros, ¿no? Resulta que entonces la terapia de vidas pasadas se puede aplicar sin ningún tipo de hipnosis. Así es. Y además con el mismo resultado que si se aplicara la hipnosis. Pues no sé si será el mismo resultado, porque como yo nunca he utilizado hipnosis, no sé cuáles son los resultados con hipnosis. Yo creo que, porque además, bueno, esto da para largo, hay que ver también qué entendemos por hipnosis. Eso es. ¿No? Y el problema está que lo que un terapeuta entiende por hipnosis no es lo que el público en general entiende. Porque cuando hablamos de hipnosis, así, a secas, ¿no es cierto?, el público en general entiende que la persona se va a quedar dormida, que va a perder su conciencia y que el terapeuta va a hacer lo que quiere con ella, lo cual no es así, ¿no?
A mí me han llamado, en algún momento me han consultado terapeutas que utilizaban hipnosis para preguntarme cómo hacía yo cuando un paciente se bloqueaba, y trabajaban con hipnosis. Hoy en día lo que se considera hipnosis es una relajación profunda, o concentrarse en algo en particular. Algunos terapeutas consideran que si tú te concentras en la respiración, eso es hipnosis también, ¿no? Yo no lo uso porque tú sabes que esto lo aprendí de Nerton, ¿no es cierto? Entonces, cuando la persona tiene una emoción profunda o un dolor y lo puede sentir, ya está en otro lado, ¿no? Entonces yo entro directamente a partir de la emoción, a partir del dolor, ¿no? Porque eso viene de otra realidad. Eso significa que su alma está viviendo una experiencia en la habitación de al lado. Yo recuerdo, José Luis, en Natura, el año pasado tuvimos la suerte de tener el testimonio de un chico, recuerdo su nombre, Jesús. Jesús nos decía el año pasado que le habían realizado una regresión, precisamente creo que era por Cataluña, y que después de aquella regresión él tuvo como deseos de suicidio durante 9 días, ¿no? Y no tuve la suerte de hablar mucho tiempo con él, pero a mí la impresión que me dio es que le despertaron experiencias muy traumáticas de vidas pasadas, pero no las cerraron. ¿Podría darse el caso, José Luis, de un terapeuta, digamos, con poca experiencia, que abriera algo y no cerrara sanamente y que provocara un efecto posesión en ese sentido? No sé qué decirte a eso porque estamos hablando de oídas, ¿no? Y hay que ver cada caso en particular. No sabemos qué pasó en esa experiencia, no sabemos realmente qué se hizo, si realmente fue una regresión o fue otra cosa, ¿no? Yo creo que si la experiencia, tampoco se trata de decir si fue mal cerrado o bien cerrado. La experiencia pudo ser completa o incompleta, ¿no? Y depende de lo que el paciente haga. Si la experiencia no se completó, lo peor que puede pasar es que la persona siga con el síntoma, ¿no? Ahora, que aparezca una cosa nueva debido a una experiencia como esta, eso significa otra cosa, tiene que haber pasado algo más. Y quiero avanzar más sobre esto. Las experiencias están todas abiertas. Cuando una persona está con un problema determinado que no pertenece al ámbito de esta vida, es porque la experiencia está abierta, ¿no? Entonces decir que la experiencia quedó abierta o que se abrió una nueva cosa no se ajusta a lo que realmente está pasando en el alma. Si una persona está con un síntoma es porque esa experiencia está ahí, ¿no? Y como el tiempo no existe, la experiencia todavía está sucediendo. El alma está atrapada, ¿no es cierto?, en esa experiencia que todavía no terminó, ¿no? Entonces, no es que la experiencia se abra por el trabajo del terapeuta, la experiencia ya está ahí, ¿eh? Y lo que hay que hacer no se trata de cerrar, sino de terminarla, ¿eh? Tiene que terminar con la experiencia traumática y salir de allí. Muy bien. ¿Qué sería para ti el que la experiencia esté verdaderamente terminada, acabada? ¿Qué sería para ti eso? Bueno, que la experiencia esté terminada, trataré de resumirlo, ¿no? Significa que la persona tiene que revivir en este cuerpo la experiencia que ocurrió en otro cuerpo. El otro cuerpo se murió, el alma se quedó sin ese cuerpo, pero no terminó con la experiencia. Y por eso están los síntomas, por eso están los dolores o los problemas. Entonces, el alma yo le tengo que prestar este cuerpo a mi alma para que termine con la experiencia que no pudo terminar. Eso significa un pasaje duro, ¿por qué? Porque hay que revivir aquella experiencia traumática. Supongamos que se trata de una experiencia en la horca. La persona tiene que vivir la falta de aire, tiene que experimentar cómo se cierra la garganta, cómo se rompe la tráquea, cómo se rompen las vértebras cervicales, cómo se corta la médula espinal, tiene que experimentar el ahogo. Eso es lo difícil, ¿no? Terminar la experiencia significa hacer todo eso, significa hacer todo lo que se necesite hacer para terminar con esas sensaciones para siempre, ¿no? Cuando se hace eso,
¿no es cierto? El alma sale del atrapamiento, termina la experiencia que quedó inconclusa. Porque claro, en el momento en que eso ocurrió, el cuerpo se murió y el alma se quedó sin cuerpo, no podía seguir experimentando lo que estaba pasando, ¿no? Pero se murió con toda esa carga, con el pánico, con la angustia, con la indefensión, con la impotencia, con la rabia, con la ira. Se quedó sin cuerpo, no puede procesar eso, ¿no? Y por eso siento estas sensaciones en este cuerpo. Entonces, resumiendo, este cuerpo tiene que sentir lo que pasó en el otro, para que el alma pueda terminar con esa experiencia para siempre. No sé si fui complicado. No, para mí está claro, ¿no? Simplemente quería como una reconfirmación, pues más que nada pensando en los espectadores de Somos Luz, pues que tengan eso claro, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, los principales, si es que existen, peligros para la persona ajena a este mundo? Es, digamos, lógico tener un cierto miedo, una cierta resistencia a la terapia regresiva en sí. O sea, ¿hay algún peligro, hay alguna contraindicación, algún caso especial donde no es aconsejable precisamente someterse a una terapia regresiva? Las contraindicaciones son relativas, no hay una contraindicación absoluta. A ver, yo no trabajaría con la regresión en una persona que está con un infarto en curso o que está con una arritmia, ¿no es cierto?, que no está controlada. Pero he trabajado con personas que han tenido infartos y que se han sanado o que se han recuperado. He trabajado con personas que han tenido bypass coronarios, ¿no es cierto?, sin ningún problema, ¿no? No lo haría si la persona está con el infarto ahora, en este momento, ¿no? De modo que las contraindicaciones son relativas, depende del estado de la persona en el momento. Ahora, si tú estás con un infarto en terapia intensiva, no vas a venir a hacerte una regresión, claro, ¿no? Es obvio eso, ¿no? Esto es como las operaciones, ¿no? Las operaciones, las intervenciones quirúrgicas tienen un riesgo quirúrgico, ¿no?, que tiene que ser evaluado, ¿no? Si la persona puede subir escaleras, puede hacer el trabajo con la regresión perfectamente, ¿no? Hay situaciones en las cuales no se puede trabajar. Por ejemplo, si la persona no entiende de qué se está hablando. Claro. Una persona con demencia senil, con Alzheimer, difícilmente puede hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque esta técnica requiere de la comprensión intelectual de lo que está sucediendo en el momento, ¿no? De modo que yo no le veo, es decir, peligros realmente no le veo, ¿no? Y cuando una persona ha sufrido en su pasado algún brote psicótico, por ejemplo, ¿en qué circunstancias sí, en qué circunstancias no? ¿Cómo enfocarías tú? Y es difícil eso, porque hay que ver lo que llamamos brote psicótico, hay que ver qué fue realmente, porque todo va a depender del encuadre, ¿no es cierto? Hay un terapeuta español, creo que Manuel Almendro, una vez escuché una conferencia de él y decía que el brote psicótico es un estado de conciencia también, ¿no? Entonces, si lo ve un psiquiatra va a decir una cosa, pero si lo ve un chamán va a decir otra cosa. Claro. ¿No? Entonces, depende de cuál sea el encuadre. Yo nunca vi un brote psicótico en persona, porque cuando los vi, ¿no es cierto?, ya el episodio había pasado. De modo que si yo hubiese estado en ese momento, a lo mejor hubiese visto. En realidad lo vi cuando era practicante de medicina, ¿no? Pero en ese momento no sabíamos lo que era. ¿Y qué hacíamos? Hacíamos lo que llamaba el cóctel lítico, ¿no? Ampliactil, Fenergan y Demerol, ¿no? Y la persona se sedaba. Hoy hubiese actuado de otra manera. Probablemente habría una entidad allí. ¿Puedes ampliar un poquito? Sí. Es que habla de un tema. Me vas llevando un terreno bueno, salió de tu boca, fueron tus palabras. Bueno, yo sé que, por ejemplo, en culturas muy antiguas, precisamente a quien hoy día sería catalogado de enfermo, de esquizofrénico, de tal, eran auténticos seres iniciados y eran guías para otros compañeros, ¿no? de la tribu, ¿no? ¿Qué sería eso que tú has dicho ahora? ¿Puedes ampliar un poquito? Presencia,
¿qué sería lo que por un lado se cataloga como algo enfermizo? Quizás no lo es, porque has hablado de enfoque, ¿verdad?, que es una cosa realmente importante. ¿Está loca la persona quien sufre un brote psicótico y tiene una desconexión con lo que aquí se denomina realidad, y cuando en realidad a lo mejor está en un estado expandido de conciencia y viviendo una realidad que no podemos comprender? ¿Qué puedes ampliar un poquito sobre? Probablemente pueden pasar varias cosas, ¿no? El tema sería ver a la persona con un brote psicótico, ¿no es cierto?, y esperar en ese momento y ver qué es lo que está pasando antes de pasar en forma inmediata, como hacíamos nosotros cuando estudiaba medicina, de pasar a la sedación inmediata, ¿no? Ver qué está sucediendo, qué es lo que está pasando ahí, quién está ahí, ¿no? Porque el brote psicótico puede tener que ver con el fenómeno de personalidad múltiple, ¿no? Uno lo puede ver de esa manera, ¿no? Como una subpersonalidad que de pronto toma el comando y se manifiesta, ¿no? Pero puede ser que haya otra entidad, otra conciencia ahí que toma el control del cuerpo, ¿no? Y de pronto, bueno, ocurre esta manifestación. Si yo pudiera reconocer eso en ese momento y hablar con la otra conciencia, ¿no?, y ver qué es lo que le está pasando, a lo mejor la situación puede resolverse de otra manera. Pero también puede ser que la persona de pronto haya entrado en otra dimensión, ¿no?, en una dimensión desconocida, ¿no es cierto?, para la conciencia ordinaria, y de pronto no sabe dónde está y pierde el juicio de realidad. Pero pierde el juicio de realidad, ¿por qué? Porque ha entrado en una dimensión que desconoce y en la cual ve cosas que no desconoce, pero que los que estamos de este lado no vemos. Claro. Entonces, bueno, esto lo aprendí de una psiquiatra brasilera, que también maestra en terapia de vidas pasadas, la doctora María Teodora Ribeiro Guimarães. Ella hizo 7 años, ejerció como psiquiatra antes de trabajar con vidas pasadas, ¿no? ¿Y qué es lo que decía ella? Dice, el pensamiento básico, ¿no es cierto?, tradicionalmente es, porque yo no veo lo que usted ve, usted está loco, ¿no? Entonces, ¿quién hace la discriminación? ¿Quién hace esa definición? Hay que ver qué es lo que está pasando con otra persona, ¿no? ¿En dónde está? ¿En qué realidad se ha metido?, ¿no? Esto ocurre a veces, bueno, con personas que utilizan sustancias alucinógenas, ¿no?, que no son alucinaciones de la mente, sino que la sustancia la ha llevado a entrar en otra realidad que es desconocida, en la cual no tiene parámetros a los cuales aferrarse, ¿no es cierto?, y de pronto vive en otra realidad. Y claro, para el de afuera, ¿no es cierto?, la persona está enajenada. Muy bien. José Luis, vamos a tener que ir concluyendo porque ya se nos agota nuestro tiempo. Pues me gustaría sacarte un poquito el compromiso de que intente al menos una vez al año, si es posible más, bien, pero al menos una vez al año, pues que estés aquí con nosotros. Yo creo que sí. No te puedo prometer nada, ¿no es cierto? Pero yo creo que es posible que una vez al año, ¿no es cierto? Sabes que ahora tengo más espacio aquí, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si esto lo programamos de un año para el siguiente, ¿no es cierto? Creo que esto es algo que podemos programar. De momento me encuentro fantástico. Me encanta estar aquí en la montaña, ¿no?, rodeado de la naturaleza. Me siento en contacto con la naturaleza, me siento muy bien, en contacto con la tierra. Bueno, ya te conté que yo viví 2 años en el campo, ¿no? Así que poder salir de la ciudad, aunque más no sea para eso, es una buena excusa estar aquí. Muy bien, y te agradezco tu hospitalidad. Pues lo mismo, te agradezco que la hayas aceptado. Y nada, pues bendigo la vida, bendigo a mi profesor, mi querido maestro, pues José Luis Cabuli, y bueno, y bendigo todos los espectadores de Somos Luz Televisión, que bueno, que coincidencia de la vida. Mi profesor Cabuli en su WhatsApp tiene un lema, Somos Luz. Sí, por algo Somos Luz Televisión, ¿no? Bueno, queridos espectadores, que espero que esta entrevista improvisada, sin preparar nada, pues haya sido de vuestro agrado. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias. Gracias a ti.